Gloria a Dios, hemos alabado al Rey. Cuando cantamos, hermanos, estamos delante del trono de Dios, o sea que estamos realmente viendo al Señor obrando. Así que recordemos de que no estamos cantando nada más porque, bueno, es que todos los domingos hay que cantar, ¿verdad? Y como algunos dicen, los evangélicos cantan bastante. No es ese el punto. Es que estamos declarando la victoria del Señor, estamos delante del trono del Señor y estamos fortaleciéndonos a nosotros mismos. Esta mañana yo tengo un mensaje que se llama el arma divina, que tiene que ver con el pasaje de Apocalipsis capítulo 2, y en los versículos 12 en adelante hasta el versículo 17. Apocalipsis 2 del 12 al 17. Esta mañana espero en el Señor que podamos ser nosotros, hermanos, motivados a mostrar nuestro amor a Dios, disciplinándonos diariamente para estar en su presencia, reconociendo que la vida no consiste en la carrera que tenemos diaria, sino que la vida consiste en la comunión con Jesucristo, en la realidad de la comunión con Él. Así que yo espero en el Señor de que podamos nosotros, todos los discípulos, valorar la palabra de Dios. Después de este mensaje, que valoremos la palabra y que podamos, con amor a Dios, disciplinado, no un amor desordenado, decir, bueno, yo amo a Dios, sí, yo lo amo, todo el mundo dice que ama a Dios, sino disciplinarnos en nuestro devocional cotidiano. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, pero hemos cantado que Dios sea nuestra prioridad. Y cuando Dios es nuestra prioridad, cuando nosotros tenemos algo como prioridad, entonces le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo a esa prioridad. Y si Dios es nuestra prioridad, debe manifestarse en un devocional personal diario, para que así tengamos días llenos de victoria y además podamos enfrentar las falsas doctrinas, que es acerca de lo cual esta mañana el mensaje que vamos a escuchar trata. Cómo vencer las falsas doctrinas que se introducen dentro de la iglesia. Quiero recordarles, hermanos, que el objetivo de Dios al darnos el libro de Apocalipsis no es meternos miedo. El libro de Apocalipsis es un libro para vencedores. Así que si usted está oyendo este libro y está leyendo este libro y está guardando lo que ahí dice, entonces Dios lo está convirtiendo en un vencedor a usted. De tal manera que esta mañana quiero que le diga a su hermano que tiene cerca, el libro de Apocalipsis es para vencedores, hermano. Dígale usted eso. No es para meternos miedo y acobardarnos en cuanto a la vida. Hay una forma de ver el Apocalipsis equivocada que en el editorial del boletín está planteada. Muchos evangélicos ven el Apocalipsis y ven el futuro de una forma derrotista. Decir la iglesia al final, porque ellos creen que el Apocalipsis, los mensajes a las 7 iglesias, la última iglesia es la de la Odisea, que está una iglesia tibia. Entonces ellos dicen que la iglesia al final, antes que Jesús venga, va a estar tibia, apagada. De tal manera que lo que ven por delante es una derrota de la iglesia. Y el Señor nos va a venir a sacar de los problemas que tengamos, porque el mundo se va a poner peor y peor y peor. Y nosotros no podemos hacer nada porque el mundo se va a poner peor. La gente cuando ve algún terremoto, la gente cuando ve alguna guerra, la gente cuando ve algún problema en la tierra dice, sí, así dice Dios, se está cumpliendo lo que Dios dice. Y a veces ni siquiera han leído la Biblia. Yo he escuchado en los buses que la gente dice, cuando ha habido un problema, dice, no sé, así dice Dios. Y yo imagino que digo, ¿y dónde lo dice? Cuando uno pregunta, ¿y dónde lo dice? A veces no pueden responder, bueno, por ahí lo dice, en alguna parte lo dice. Entonces,
Hay personas que han interpretado la Biblia erróneamente, sensacionalísticamente, y han hecho del Apocalipsis una cosa que hoy sí se pone peor. Pero el Apocalipsis nos habla y desafía a la iglesia, a los creyentes, a ser vencedores. Es para gente que quiera ver el reino de Dios avanzando en la tierra, porque indefectiblemente, sea con nosotros o con otras personas, el reino de Dios va a avanzar aquí en la tierra. Porque Dios ha determinado que en su trono está el Cordero, y eso, hermano, usted y yo, aunque no nos guste y aunque lo valoremos de la menor manera, pero esa realidad se va a manifestar poco a poco en la tierra y va a ir ganando cada vez más espacio y más seguidores. El Cordero sigue llamando seguidores para Él, y sigue habiendo gente que lo sigue a Él y que paga el precio y lleva adelante el reino de Dios. Por lo tanto, entonces, el libro de Apocalipsis es para vencedores, no es para gente que está acobardándose con la vida, que dice ya no le hallo sentido a la vida, mejor que me lleve el Señor, ya que me lleve el Señor. El libro de Apocalipsis dice, aunque tenga 90 años como Juan, tenía más de 90 años y estaba desterrado, empobrecido, sin muchos recursos en la isla de Patmos, él declaraba que el Jesucristo nuestro Señor es el soberano de los reyes de la tierra. No importa lo que pase, Él seguirá siendo el soberano de los reyes de la tierra. Y Juan no estaba desanimado, no estaba frustrado, no estaba deprimido, aún a pesar de que tenía momentos difíciles. El Señor lo levantó con esta visión. Así que esta mañana espero que en el mensaje que pueda usted escuchar, pueda ver a Jesucristo, pueda tener iluminación del Señor para ver al Señor. Para eso hemos venido a este lugar, para ser iluminados por el Espíritu Santo. Así que eso lo pedimos. Dice el pasaje, Apocalipsis 2, 12 al 17, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. Vamos a orar. Padre, danos sabiduría para escuchar tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Queremos oírte a ti. Queremos que tu Espíritu Santo nos edifique, Señor. Por favor, permítenos ser fortalecidos en el hombre interior a través de este mensaje, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, en el mundo, como hablando del arma divina, quiero decirles que en el mundo hay un negocio grande de armas. Un negocio grande, uno de los negocios de las industrias más fuertes. Algunos han soñado un mundo sin armas y dicen ese sueño es imposible. Cada vez que salen nuevos datos de las ventas de armas, sigue creciendo la venta de armas en el mundo, sigue creciendo. Hay un informe que yo estaba viendo que dice de que es un instituto de investigación para la paz, que la base está en Estocolmo, que ha crecido entre 2007 y 2011
el negocio de las armas creció un 24%, o sea, se vendieron muchas más armas. Los mayores exportadores de armas son Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Solo entre ellos venden más del 80% de armas en el mundo. Los que más importan armas, la India, Corea del Sur, Pakistán, China y Singapur, en estos 5 años últimos fueron los que más importaron armas. Las ventas mundiales de armamentos son exorbitantes, hermano. Miles de millones de dólares se venden. Cada año mueren más de 500,000 personas asesinadas por un arma de las que se utilizan en las calles. Se calcula que cada minuto muere una persona en el mundo, muere una persona asesinada por un arma de fuego liviana. Yo creo que una campaña sabia, algunos la propusieron hace algún tiempo aquí, pero claro, es una cosa que la gente dice, no va a ser posible, se dan por vencido. Creo que hasta la Policía Nacional Civil fue la que promovió en un tiempo esto, era desarmar a la población, que hubiera un desarme, que hubieran menos armas en las calles, porque eso realmente, aunque no va a traer solución al factor de violencia, pero entonces podría bajar las posibilidades de que la gente fuera asesinada. Yo creo que eso es algo sabio, porque el Señor a nosotros los cristianos particularmente nos manda a que utilicemos no armas carnales, sino armas espirituales y poderosas en Dios. La Biblia dice que entonces hay armas espirituales, hay armas que tienen que ver con otro. Por supuesto, las armas son necesarias para las autoridades, las armas deberían de tener las autoridades y Dios a ellos les autoriza a usar las armas. La Biblia lo dice claramente en Romanos 13, que ellos pueden llevar la espada para establecer justicia, para castigar al malo, por eso llevan armas. Pero la gente no tendríamos que utilizar armas, la verdad no tendríamos que hacerlo. Por supuesto que hay todo un negocio que con el temor hacen que la gente busque comprar las armas y son accesibles, muy accesibles. Según me decía una persona que salió del mundo de la violencia y ahora es cristiano, nos decía él en una reunión, nos decía de que es facilísimo conseguir armas, es de las cosas que uno hay que saber por dónde, pero se encuentran las armas rápidamente y baratas, de tal manera que yo creo que esto, una de las cosas importantes que pudiéramos pedir al Señor es que hubiera un desarme, ¿no? de la población y así pudiéramos vivir con más tranquilidad y con menos zozobra y temor. Pero estamos hablando de la iglesia de Pérgamo y al final vamos a hacer un enlace con esto que estoy diciendo, o lo vamos a enlazar en nuestro pensamiento. La iglesia de Pérgamo, hermanos, una ciudad, ¿no? que estaba cerca de Éfeso, en el Asia Menor, y recordamos, hermanos, algunas cosas importantes, que el nombre de esta ciudad quedó perpetuado por el pergamino. Es que lo que pasa de que en la antigüedad ellos escribían en papiro, ¿no? Y no podían, hubo un tiempo en que les cerraron las posibilidades de comprar ese material que llegaba de Egipto, entonces comenzaron a escribir en pieles de animales y comenzaron a escribir sobre ellas y a producir el pergamino. Por lo tanto, ellos son los que comenzaron a hacer comercio con esto, con el pergamino. Y es más, ellos se hicieron famosos porque establecieron una biblioteca con todo lo que escribieron. Según dicen en la antigüedad, fue un orgullo para ellos. Tenían más de 200,000 volúmenes en aquel entonces de rollos escritos de diferentes cosas. Y esa biblioteca fue muy famosa y la gente conocía acerca de Pérgamo. Se convirtió en un centro del saber, donde había mucho conocimiento en Pérgamo. La ciudad de Pérgamo era como una gran biblioteca, podríamos decir como para ahora una Wikipedia, ¿verdad? Para los que buscan ahí en el internet, pero al estilo antiguo, por supuesto. Pero también Pérgamo era conocida como un centro religioso, eran muy religiosos.
habían varios templos grandes. Dos de los principales que voy a mencionar es que uno era dedicado a Zeus Soter, Zeus, ¿verdad? Y otro es dedicado a Esculapio Soter, que era el dios de la medicina, el dios de la salud, Esculapio Soter. Y ahí estaba Pérgamo de esa manera. Además, Pérgamo se hizo un templo especial para el César. También adoraban al César, igual que por cierto, hermanos, que quiero decirles esto, las 7 ciudades del Asia Menor que estamos viendo, son las ciudades que se dedicaban, que también promovían todas ellas adoración al César. Eran fuertes en eso, esa parte era la parte religiosa de ellos fuerte, dedicando adoración al César. Así que esa es la manera como Pérgamo se desarrolló. También ellos tenían un procónsul que ellos tenían lo que llamaban, el procónsul tenía la espada, es decir, tenía el derecho y la autorización para que la gente viviera o muriera. El procónsul decidía, muere o vive. Él era el que tenía la espada, el procónsul. Muy interesante ese dato histórico de Pérgamo. Sin embargo, la Biblia nos habla que la palabra de Dios, ese es el arma que Dios tiene. La palabra es el arma de Dios. Dios no tiene armas al estilo del hombre, pero sus armas, dice la Biblia, que son poderosas. Y la palabra es el arma que Él tiene, que aparece en este pasaje que hemos visto. Ahora, hermanos, la ausencia de palabra de Dios provee espacio para doctrinas falsas que forman adoradores falsos. En aquella ciudad de Pérgamo estaba la iglesia, ese grupo de creyentes. Y ellos tuvieron que ir, hermanos, hablando, por ejemplo, de la Biblia, la palabra de Dios. Y para ellos era difícil, muy difícil. La presión era fuerte. Pero aún se menciona ahí que había muerto uno ya por causa del Señor. Se puede deducir que él murió por el testimonio del Señor. Antipas no se vuelve a mencionar en la Biblia, solamente ahí se menciona, y bendito Dios, que Dios tomó en cuenta su nombre, ¿no? Antipas murió por causa del Señor en aquella ciudad de Pérgamo, porque él mantuvo su fe en el Señor, se mantuvo fiel a Dios y le costó la vida. Y lo que pasaba era que era muy difícil, la situación era grave para ellos. Los cristianos eran vistos, leer la Biblia era de segunda categoría, o una persona sin ilustración, sin conocimiento. Habían miles de volúmenes para estudiar y leían esas cartas que venían por ahí, o esos documentos que medio tenían ellos. Por lo tanto, eran vistos muy mal, eran vistos como algo de gente ignorante, estar leyendo las escrituras en aquel entonces. Parece ser que eso de que alguien lea la Biblia y que es algo inoperante, no es algo de este siglo, sino que ya viene de la antigüedad. Así que esa era la situación. Sin embargo, debido a eso, la gente ignoraba la Biblia y adoraban dioses falsos. Tenían tremendos templos. Por cierto que los cristianos no tenían templo. Los cristianos no tenían templo. Los templos cristianos no aparecieron sino hasta casi el siglo III, el año 200 en adelante. Pero ahí antes de eso no había un lugar donde ellos se reunieran. Y eran la iglesia del Dios viviente. Y ahí se reunían, que ellos tenían unos grandes templos, pero una cosa inmensa. Dentro de un momento creo que tal vez podemos ver algo conseguir una pequeña ahí muestra de eso. Más adelantito lo veremos. Tenían tremendos templos y los cristianos no tenían nada. O sea que era una religión de pobres, de ignorantes, de gente que no tenía capacidad de estudiar las cosas que ellos sí estudiaban, el acceso que ellos tenían a la diferente información. Entonces, falsas doctrinas forman adoradores falsos. Falsas doctrinas forman adoradores falsos. La pregunta es, ¿cómo se vencen las doctrinas falsas entonces? ¿Cómo se vencen las doctrinas falsas? Primero, por la revelación del sumo sacerdote armado para vencer falsas doctrinas. Cuando vemos al sumo sacerdote, a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, 2:12,
escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Dice, ¿quién le escribe? El que tiene la espada aguda de dos filos. El que tiene la espada aguda de dos filos. Literalmente, hermanos, la cláusula dice, el que tiene la espada, la de doble filo, la afilada. Así dice el original, es tan enfático. El que tiene la espada de dos filos, la afilada. Porque habla acerca de eso. Esto nos recuerda que al principio del capítulo 1, cuando Juan vio a Jesús, lo vio con una espada pero que salía de su boca. Salía de su boca la espada. Le recuerdo que Apocalipsis usa muchos símbolos. Y no podemos quedarnos con los símbolos, sino que tenemos que ir a la realidad. Un símbolo señala a una realidad. Y cuando Juan vio aquello, vio la manifestación de Jesús, vio la imagen de Jesús, cuando él tuvo esa visión, lo vio con una espada que le salía de la boca. Por supuesto que Jesús no tiene una espada que le sale de la boca, literalmente, o sería erróneo pensarlo. Pero lo que está diciendo es que con la palabra él pelea, con la palabra él hace la batalla. Y esta guerra es por la verdad. Es una guerra por la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Poncio Pilato le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Porque el gran problema de la humanidad ha sido, ¿y qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Las sociedades se dividen por pleitos por la verdad. Pero la verdad no es solamente una concepción que yo tengo de algo que he visto. La verdad es una persona, la verdad es Jesucristo nuestro Señor. Él es la verdad. Pero también digo, mi palabra es la verdad. En Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Vean que entonces la palabra de Dios tiene dos filos, es palabra, es espada. Luego dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hermanos amados, esta mañana el Espíritu Santo quiere penetrar en sus corazones y en mi corazón. Y partir el alma y el espíritu en nosotros. Es decir, partir aquello que es puramente, que yo me lo imagino, y permitir que el Espíritu Santo sea el que toque nuestro espíritu y quite aquello que no es de Dios y establezca lo que es de Dios en nuestra vida. Y la palabra de Dios es espada que penetra, tiene doble filo, y dice la escritura en Hebreos 4:12 que es la palabra, parte las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios es poderosa. Amén. ¿Pueden decir conmigo, la palabra de Dios es poderosa, hermano? Amén. La palabra de Dios es poderosa. Algunos han echado a un lado, que han querido destruir la Biblia, la palabra de Dios. No han podido. No han podido. Algunos la han menospreciado y sigue adelante, porque la palabra de Dios es poderosa, está viva. Es decir, usted lee el libro, este es un libro de papel, ¿no? Me decía un compañero convertido en mi época, ¿verdad? Cuando nos convertimos una cantidad de gente, me decía, sí, a mí me gustaba que llegaran los gedeones y nos repartieran los Nuevos Testamentos. Yo no sé cuántos conocen a los gedeones, pero los gedeones antes repartían Nuevos Testamentos en todas las escuelas, gratis, todos les daban un Nuevo Testamento. Y me decía, a mí me llegaba que llegaran, porque los Nuevos Testamentos los usaba yo para hacer los puritos de marihuana, me encantaban. Y yo decía, estos son celestiales, dice que decía él, son celestiales. Ahora, por supuesto, es un hombre convertido y es un pastor, ¿no? Un hombre que Dios tocó y le cambió la vida. Algunos hasta no quieren que lea la palabra en la escuela y dicen, van a confundir cuál. Lo que pasa es que va a salir vencedor el Señor, ¿verdad? Y la palabra tiene que leerse en todo lugar, en las calles, lo hemos dicho a veces, lo hemos proclamado aquí, que hay que leer en las calles, que hay que proclamar el nombre de Dios en todo lugar.
Ojalá se leyeran las universidades, ¿verdad? Y le dieran un tiempo a los estudiantes para leer la palabra y orar en la universidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, si no lo hace el catedrático, ojalá que los estudiantes que estudien en la universidad le digan, ¿me da permiso de orar para pedir la bendición por el examen? Pero no hay quien haga eso ahorita. Es que lo que pasa es que necesitamos levantar la vista de que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que penetra hasta partir y comienza a hacer su obra, lo cual quiere decir que no solamente es eficaz para convertir a un drogadicto en una persona, en un pastor, sino convertir a un violento en una persona pacífica, convertir a un padre que es un padre que le grita a sus hijos, que les mete temor, a un hombre que puede reconciliar y que puede ayudar a sus hijos para que puedan desarrollarse. ¿Cuántos creen que es poderosa la palabra? Ahora, eso es lo que dice la ley, es viva y eficaz. Así que, hermanos, no queremos nada más estar argumentando y diciendo cosas, sino que leer la Biblia, leer la palabra, dejar que la palabra le hable a la gente, porque es viva y eficaz. Con la palabra Dios gobierna, hermano. Dios gobierna con su palabra. Dice que con su palabra Él mantiene el orden del universo. Todo el universo lo mantiene Dios por el poder de su palabra. Dios gobierna con la palabra. Con la palabra gobierna nuestro Dios. Fíjense que dice que Él habló y dijo, sea la luz, y vino la luz, y ahí está la luz hasta ahora. La palabra de Dios no solamente creó la luz, sino que sustenta, mantiene la luz en el universo. Así que Dios gobierna con su palabra. Dios gobierna con su palabra. La palabra de Dios entonces es la forma como Dios establece su gobierno aquí en la tierra, es la forma como Dios lo hace. De tal manera que podemos nosotros, hermanos, en primer lugar, ver a Jesús con su espada, con su palabra. Él está gobernando todo. Y eso no es teoría, eso es realidad. Jesús está gobernando todo el universo con el poder de su palabra. Así lo está haciendo el Señor. Y cuando usted quiere que gobierne Dios en su casa, usted no va a poder gobernar con su grito, con su palabra. Si quiere que Dios gobierne en su casa, tiene que ser con la palabra de Él, de Dios, la que gobierne en su hogar. Si usted quiere que el Señor gobierne en su negocio, no va a ser porque usted tenga la gran autoridad, no. Va a ser cuando usted establezca la palabra ahí, porque la palabra es con la cual Dios gobierna. Dios quiere que gobierne algo en cualquier lugar, ponga la palabra en ese lugar y va a comenzar Dios a gobernar. Entonces lo primero es que tenemos que ver la revelación de Jesús, quien está gobernando con su palabra, con la espada de su boca. Él está gobernando. Pero en segundo lugar, tenemos que identificar el trono de Satanás y sus falsas doctrinas. En los versículos 13 al 15 que hemos leído dice, yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás. Y luego dice en el versículo 14, tengo contra ti que retienes la doctrina de Balaam. Retienen la doctrina. Mire que doctrina quiere decir enseñanza. Hermanos, algunas personas y hasta predicadores que a veces dicen por la televisión, mire, no se tengan doctrina, usted solo créale a Dios. Eso se llama doctrina. Doctrina es lo que yo creo, es la enseñanza, es lo que yo considero como verdad. Eso es mi doctrina. Y todo mundo tiene una doctrina, todos tienen una doctrina, todos. No hay una persona que pueda vivir sin una doctrina, sin una forma de pensamiento, nadie, porque nadie sale de la doctrina para la nada. No, la doctrina siempre está presente en el individuo. Siempre hay algo que yo creo, por eso hago lo que hago. Yo creo eso, por eso hago lo que hago. O sea, nadie me puede decir a mí, y no hay ninguna persona en la tierra que pueda decir, mire, es que yo no quiero doctrina porque yo lo que quiero nada más es práctica. Eso es falso, hermano. Eso es falso. Algo está creyendo que lo lleva a pensar de esa manera. Usted tiene una manera de pensar específica.
Entonces, bien importante que identifiquemos las falsas doctrinas para tener una doctrina correcta, una doctrina verdadera. En este caso, habla de la doctrina de Balaam. ¿Quién es Balaam? Rápidamente la historia nos cuenta en Números capítulo 22 al 24. Usted puede encontrar la historia de Balaam. Usted puede encontrar cómo Balaam era un profeta que no era del pueblo de Israel, pero de alguna manera había conocido a Dios. Y Balac era un rey de Moab en aquel entonces cuando Israel venía en el desierto. Y lo que hizo Balac cuando le tuvo miedo a Israel es mandar a llamar a Balaam para que maldijera, para que dijera conjuros, adivinaciones malas contra el pueblo de Israel. Y lo fue a contratar, y Balaam al principio dijo, no voy a ir, pero después le mandó a decir, mira, te voy a pagar más. Y entonces dijo, bueno, voy a consultar al Señor otra vez, no, porque a lo mejor Dios quiere. Y Dios le permitió ir, pero iba, hermanos, con una codicia en su corazón. El Nuevo Testamento habla de Balaam como una persona codiciosa, que buscaba el lucro. No era alguien que buscara la palabra de Dios, sino que el lucro. Lo dice el Nuevo Testamento, lo menciona claramente. Les voy a dar un versículo para que vean, hermanos, esto. En Judas, el libro que está antes de Apocalipsis, dice en el versículo 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Se lanzaron por lucro, hablando de gente que anda perdida, haciendo negocios con la religión y todo. Dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. También según de Pedro lo menciona, que es por codicia. Pero Balaam no solamente eso hizo. Balaam hizo algo más. El punto de Balac, el rey de Moab, era que el pueblo de Israel, hermanos, cayera derrotado. Era su cuestión. Y con Balaam le iba a dar una maldición, y entonces el pueblo iba a quedar. Pero resulta que Dios, hermano, yo no sé si ustedes se acuerdan de eso y lo han leído. Me imagino que la mayoría de ustedes lo han leído. Yo solamente les recuerdo, les refresco el pensamiento de que cuando Balaam ya le dijo a Dios, vaya pues anda, lo dejó ir, porque cuando alguien se obstina con su corazón, verá, codicioso, vaya pues hacelo, pues al final hacelo, pues ahí vas a tener eso. Pero dice la Biblia que cuando iba Balaam en el camino, la mula o burra se apartaba del camino, y él llevaba una vara fuerte y le pegó a la mula, y le pegó y la volvió al camino. La segunda vez le pegó y le volvió al camino. A la tercera vez la mula se le echó, la burra se echó, y ya no la podía levantar. Y entonces dice que le iba a golpear, y la burra le habló. Y le dije, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas estas 3 veces? Le dice, porque no querés caminar. Se pudo platicar con ella, Balaam. No querés caminar. ¿Y acaso he hecho esto yo de no obedecerte todos estos años que he estado contigo? Miren la mula, muy inteligente. Lo he hecho yo antes, le dijo. Y le dijo Balaam, no lo has hecho antes, le dijo. Ya ves. No diga eso, ya no le dijo. Y entonces, ya ves, yo te he obedecido. Y dice que él no entendía qué le pasaba. Y lo que pasaba que ese animal estaba viendo al ángel del Señor que estaba enfrente. Y Balaam no lo veía, porque Balaam estaba cegado por la codicia, por ganar el dinero. No podía ver. Y entonces dice que cuando por gracia de Dios se le abrieron los ojos y vio al ángel del Señor con una espada desenvainada. Entonces Dios le dijo, si no fuera por ese animal, ya hubieras muerto, ya estarías muerto. Así que después de eso agarró el animal y le agradeció Balaam. Pero sin embargo Balaam, Dios le dijo, bueno, ¿y qué hago? ¿Me regreso? Y le dijo Dios, no, vete, solamente que vas a decir lo que yo diga. Sigue adelante. Y fue, hermano, y lo que le salió de los labios a Balaam para con Israel no fue algo contrario a Israel, sino que a favor de Israel. Bendijo a Israel, lo tuvo que bendecir, lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo. Y no tengo el tiempo para que lo vean, pero es una tremenda bendición. Y Balac bien enojado, porque te voy a pagar porque me bendigas a ese pueblo. Te voy a pagar, todo lo contrario me hiciste, en lugar de maldecirlo lo bendijiste.
Pero fíjense, hermano, que el capítulo 31 de Números dice de que Balaam hizo otra estrategia para hacer que cayera el pueblo. Ya no lo maldijo, sino que dice que les presentó a los israelitas las mujeres moabitas, que eran bien bellas, eran lindas las mujeres moabitas, y se comenzaron a casar con ellas, y entonces le metieron los dioses de ellas a los israelitas, y los israelitas comenzaron a adorar a esos dioses, y entonces ellos se casaban con las moabitas, o las llevaban como mujeres de ellos porque eran muy bonitas. Pero Balaam era el que había promovido todo eso. Él había planificado que fornicaran y que adoraran dioses falsos. Y así el pueblo comenzó a caer y el pueblo hasta murió mucha gente. Dios los castigó por eso. ¿Qué significa esto? De que esta gente, en el caso de Balaam, tenía una doctrina falsa. Y miren, hermanos, ahí en 1 Timoteo 4:1 se establece, hermanos, el trono de Satanás, cómo Dios establece su trono. Y después vamos a doctrina de Balaam en 2 de Pedro. Me equivoqué ahí en la 1 de Timoteo 4:1. Vean cómo se establece el trono de Satanás. Porque, ¿qué era el trono de Satanás? Muchos han dicho, ¿qué habrán identificado aquellos primeros creyentes como trono de Satanás? ¿Qué han de haber visto? Fíjense que yo tengo ahí, no sé si se logra ver, mi amor, no sé, ahí más o menos ese, no sé, así más o menos era, así más o menos se supone que era una cosa grande. Fíjense de que hay en Alemania, se dice, yo he visto fotos que está ese como un altar a Zeus. El altar que estaba en Pérgamo era grandísimo, era una cosa grande. Eso que ven ahí lo han hecho exactamente a la medida en Berlín, en Alemania. Y ahí llegan los turistas y usted va a ver ahí que es una escalinata, una cosa grande esa. Y ahí estaba, arriba se veía, dice que este altar a Zeus se veía desde lejos y se veía exactamente como un trono. Y algunos dicen de que exactamente por eso dice, yo sé que ahí está el trono de Satanás, porque se refería a esta situación de haber construido tal templo, hermano, tal templo, una cosa grandísima, costó mucho dinero, costó gran esfuerzo, un gran templo. Imagínense, un gran templo, y la gente dio dinero y la gente invirtió, o por lo menos les cobraron los impuestos para hacer eso, porque realmente eran como algo de la cultura, ¿no? De la cultura de ellos. Entonces algunos dicen que eso podría ser, pero 1 Timoteo dice algo interesante en el capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y los últimos tiempos esta semana, el día miércoles, yo voy a hablar qué son los últimos tiempos. Usted quiere venir y saber qué son los últimos tiempos, porque algunos han dicho, el último tiempo comienza ahorita, estamos en los últimos tiempos, ya. Yo les quiero explicar qué es. Y el miércoles estamos abordando, la semana pasada, el día miércoles, hablamos de la gran tribulación. Ahora este miércoles vamos a hablar de lo que es los últimos tiempos. Dice, el Espíritu dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, el trono de Satanás, hermanos, es una doctrina de engaño que Satanás es un personaje, es un ángel caído. Pero él lo que hace es meter doctrinas, meter enseñanzas falsas, de alguna manera decirle a la gente, no importa la doctrina cristiana, no creas nada de eso, perdés el tiempo, yo voy a enseñarte cuál es la doctrina. Él mete sus propias doctrinas y así la gente hasta hace templos grandes y hace grandes esfuerzos para otras cosas, pero no para el Señor. El Señor no necesita ningún esfuerzo, Jesucristo no necesita nada. ¿Para qué te vas a esforzar por Jesucristo? Esforzarte por otra cosa, hacerle templos a otra cosa, pero Jesucristo no, Él no necesita esfuerzos, todo es por gracia, a Él no le hagas ningún esfuerzo. Pero el Señor dice que en el caso de Antipas dio su vida por causa del Señor. O sea, de que lo que está pasando es que Satanás mete doctrinas engañosas para que la gente adore a dioses falsos, al dinero, adore a muchas cosas. Jesucristo mismo dijo que el dinero era un Dios al cual se le adoraba. Pero la doctrina de Balaam, ¿verdad? Que yo ya mencioné, ya le expliqué, ahora me adelanté un poco.
La doctrina de Balaam, hermanos, está en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 14 al 16. Nos dice algo de la doctrina de Balaam. Yo lo voy a leer rápidamente. 2 de Pedro 2, 14 al 16. Dice que tienen los ojos llenos de adulterio, hablando de la gente, de hombres que enseñan falsas doctrinas y que tienen doctrinas falsas. Tienen los ojos llenos de adulterio. O sea que andan buscando satisfacción sexual en cualquier parte. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Engañan a aquellos inconstantes que no permanecen en el Señor creciendo. Los engañan. La inconstancia es una de las cosas que más explotan. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, amó el premio, amó el dinero, aunque era algo malo. Él sabía que era malo, pero él quería ese dinero y lo amó, y por eso llegó al punto de lo que ya les dije, versículo 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura de aquel profeta. La doctrina de Balaam. Entonces ya les expliqué eso, la doctrina nicolaíta. Hermanos, esto de nicolaíta, esa doctrina no se sabe exactamente, porque solamente ahí se menciona, y también en la iglesia de Éfeso también se menciona, pero allá se menciona como que había nicolaítas, pero aquí como una doctrina ya, porque Pérgamo eran muy intelectuales, ¿no? Entonces la doctrina nicolaíta no se sabe exactamente qué es, solamente se supone que es de alguien que se llama Nicolás, y viene de gobernar, porque Nicao es en griego, gobernar, ¿verdad? Y entonces de alguna manera era gente que quería gobernar la iglesia de manera corrupta, querían gobernar la iglesia corrompidos, así como Balaam, que quería tener dominio, como Balac. Vea, le ayudó Balaam a Balac, esa unión de Balac y Balaam, o sea, el rey con el profeta, esa unión era corrupta, y entonces querían gobernar de esa manera corrupta. Entonces parece que eso mismo es lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Así que hay que identificar que el trono de Satanás está establecido por las falsas doctrinas que él enseña. El trono de Satanás, hermanos, puede tener alguna cosa así como veíamos, algo así como físico, pero más que físico, es una forma de pensamiento que él mete para que la gente no adore a Jesucristo, no le sirva a él, no le entregue la vida a Jesucristo, no que le entregue a otras cosas. Que la gente entregue su vida a cualquier otra cosa menos a Jesucristo. Jesucristo no merece que entregues tu vida a Él. Él no merece eso. Tu vida tiene que estar entregada a otra cosa, pero no a Jesucristo. Esa es la falsa doctrina. Es la falsa doctrina satánica que Él mete en los pensamientos de la gente. Y eso, imaginen que la gente hasta se puede morir por cualquier otra cosa, por cualquier otra causa. Pero cuando dice morir por Cristo, ay, pobrecito, ¿qué va a hacer? Uy, pobrecito. Y no como que servir a Cristo es algo emproblemado, cuando servir a Cristo es la gran bendición que tenemos en la vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora, en tercer lugar, para poder nosotros vencer las falsas doctrinas, debemos de usar la espada de dos filos, oír al Espíritu por la palabra de Dios. Versículos 16 y 17, el Apocalipsis 2, nos dice, hermanos, que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice, al que venciere le daré de comer. Pero dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia que oye del Espíritu, sana doctrina, es vencedora. No se dejen engañar, hermanos, pensando de que no hay tal cosa como sana doctrina. Por favor, hermanos, el Espíritu no está en contra de la doctrina, de la enseñanza. El Espíritu no está en contra de la enseñanza de la palabra. Algunos piensan, yo voy por el Espíritu, por eso hago a un lado la palabra. Ahora el Espíritu me dirige y hago a un lado la palabra. No, el Espíritu Santo fue el que escribió este libro. Y es el Espíritu Santo el que nos ilumina para que podamos entender este libro.
algunos me han dicho, hermano, ya estoy cansado de tanta Biblia y tanta Biblia y tanta Biblia. Y le digo yo, ¿cuántas veces la ha leído toda la Biblia? Y me dicen yo, no, ni una vez, pero algo he leído. Entonces, ¿cómo se va a cansar de algo que ni siquiera ha leído? Ya la leyó 10 veces, ya la leyó 20 veces, entonces tal vez se canse, pero le puedo asegurar que usted la lee, si la lee 10 veces, la va a querer leer 10 veces más y después 10 veces más, porque la Biblia es palabra viva de parte del Señor. Y algunos dicen, no, doctrina no quiero doctrina, mucha doctrina, lo que quiero es práctica. Lo que realmente están diciendo es, quiero vivir la vida a mi manera sin que Dios me diga cómo es, porque este libro dice cómo tenemos que vivir. Así que tenemos que aprender de doctrina. La iglesia que oye la doctrina de la palabra por el Espíritu Santo que está hablando a sus vidas, esa iglesia se convierte en vencedora. Ahora déjenme explicar un poquito más, porque dice ahí un premio, le dice que al que oye y al que vence le daré de comer del maná escondido. El maná escondido, rápidamente tenemos unos minutitos, hermanos, para terminar. Miren, hermanos, el maná escondido. Ustedes recuerdan el maná. Vamos a Juan 6, 31, 37, mejor, de una sola vez. Juan 6, 31, 37. Y ahí vamos a encontrar una enseñanza vital para usted y para mí. Vital. De vida. Juan 6, dije, versículo 31, 30. Dice la palabra de Dios: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, le dijeron a Jesús. Estaba platicando los judíos con Jesús. Dice que ellos le dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Está escrito, les dio a comer pan del cielo. Pan del cielo comieron ellos, le están diciendo a Jesús. Y Jesús les dijo, versículo 32, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, diga conmigo, el pan de Dios, wow, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron ellos, Señor, danos siempre este pan. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y todos quedaron, ¿de qué está hablando este? ¿Cómo es eso que Él es el pan del cielo? ¿Cómo es eso? Y comenzaron a pensar y a cavilar en sus corazones. Y le dice Jesús, les dice, pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Me están viendo y no creen. Hermanos, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Vamos rápidamente. El maná escondido. ¿Qué es eso? Es que luego algunos piensan de que el Señor tiene el arca del pacto y creen que es así como aquel actor, ¿verdad?, que ha hecho películas hasta con el arca del pacto buscándola. Y ahí ha de estar, pues Dios lo tiene ahí escondido. Hace algunos meses vi a una persona en un canal cristiano de televisión enseñando dónde estaba el arca del pacto y que tenía que ver con los masones y tenía que ver con un montón de cosas que habían escondido aquellos el arca del pacto, pero él sabía dónde estaba y decía dónde estaba, que está ahí en ese lugar donde está ahora un gran templo musulmán. Ahí está. Y escuchen, ese no es el punto del Señor. Este es un símbolo. Dice que nos va a dar el maná escondido, es un símbolo. Y aquellos también se quedaron con el símbolo y no se dieron cuenta de la realidad. Porque el símbolo no es la realidad. El símbolo solo señala a la realidad. El maná es un símbolo, la realidad de Jesucristo nuestro Señor. Dice, el que logra entenderme, el que logra por fe alimentarse de mí, el que me come, el que concibe por la fe mi muerte en la cruz del Calvario, la obra que yo hice ahí, todo lo que me tocó pagar, mi resurrección, mi ascensión a los cielos, aquellos que por fe reciben eso, los que por fe
se alimentan de eso, están comiendo del maná escondido por el Padre. Ese es el maná verdadero, el pan del cielo que el Padre da a todo aquel que atrae a Él. El Padre lo alimenta. Si usted ha sido atraído por el Padre Jesucristo, el Padre lo va a alimentar a usted. No tiene que ver con ir a buscar y dónde está el maná escondido, lo voy a ir a buscar. Voy a ver si me ayuda Indiana Jones en este asunto. Voy a ir a buscarlo, voy a ir a ver una película donde estará. Y hay creyentes que fueron a ver a Indiana Jones para ver a dónde estaba el arca perdida. Y bueno, no es que dicen que allá está, pero mire, la Biblia no dice dónde está el arca. Es que no está en un lugar, no tiene que ver con eso. Se han perdido en los símbolos, pero no han encontrado la realidad. Porque Jesucristo fue dado para darnos vida. El que se alimenta de Jesús tiene vida. El que se alimenta de Jesús tiene vida, porque Él es la vida. Cuando lo comemos a Él, cuando usted medita en Él, cuando usted se levanta cada mañana, cuando como aquellos antiguos se levantaron, pero Jesús les dijo, aquellos antiguos se levantaban y comían el pan, pero ese no es el pan del cielo. El Padre les da el pan del cielo, pero ustedes me ven y no lo creen. Me ven y no lo creen. Ustedes leen la Biblia y no la creen. Ustedes se acercan a mí y no me creen. ¿Por qué no se acercan y me creen? Crean que yo soy el que doy vida al ser humano. ¿Y saben qué? Ustedes se levantan temprano y van a buscar el pan, claro que sí. Y ya quieren el café, y ya quieren, ¿verdad? Y todo. Y bendito sea Dios por el pan que Dios nos da cada día. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el pan? De aquí van a ir a desayunar todos ustedes, amén. Pero, y la gente dice, bueno, ya estuvo. ¿Y dónde deja su alimento del maná escondido que el Padre le da? ¿Cuántas veces leyó la Biblia esta semana? ¿Cuánto tiempo tomó usted para leer este libro sagrado y decir, Señor, qué lindo lo que has hecho? ¿Sabe lo que le dice el diablo? No lo leas, es aburrido, hombre, ni lo vas a entender. Más Apocalipsis, eso es terrible, hermano. Ni te acerques a ese libro. Ese libro es un libro feo. Sí, no. Otro dice, no, yo soy de Pérgamo, soy de la ciudad de Pérgamo, yo soy intelectual. Libro ese, ¿cómo no? Librito. Yo he leído otras cosas más importantes para la vida, porque para la vida necesita leer a los grandes economistas. Ellos sí me van a decir cómo vivir, pero este libro no me dice nada. Son así como ciudadanos de Pérgamo, no del reino de los cielos, no, que estaban en Pérgamo. Entonces resulta de que muchos no le creen a Dios. Ahora yo le quiero decir esta mañana, hermano, estoy casi terminando mi mensaje, pero esto es importante. Usted tiene que levantarse, quizás no tiene que ser en la mañanita, pero quizás al mediodía, en la tarde. Pero usted tiene que alimentarse cada día de la palabra de Dios. Agarrar el maná. Aquel maná ya no cae, pero Dios nos ha dado el maná verdadero. Aquello solamente era un símbolo. Y ahora cuando dice, escribe ahí, y les voy a dar del maná escondido. Algunos están, pues a ver, cuando nos da el Señor del maná escondido, a saber dónde lo tiene el Señor. Lo voy a ir a buscar. Es Jesucristo que se revela en esto. ¿No se han dado cuenta, dice Jesús, que las escrituras hablan de mí? ¿No se dan cuenta que hablan de mí las escrituras? Si a mí me revelan las escrituras, dice el Señor. Entonces cuando uno lee y comienza a conocer más al Señor, está alimentándose del maná escondido. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene vida. Usted va a tener vida, mayor salud, mayor paz, mayor gozo, mayor alegría. Usted tiene paz, usted necesita este libro, usted necesita el maná verdadero, el pan de vida que viene del cielo, que es Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Coma cada día, se va a sentir bien. Coma cada día, aliméntese del Señor. Pero también dice que el que oye el Espíritu también va a recibir una piedrecita blanca y un nombre ahí en él. Y también le voy a dar una piedrecita con un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Déjeme terminar mi mensaje con eso. Hermano, alguno dice, ¿y qué nombre me va a poner el Señor a mí? Yo le voy a decir una cosa, miren, esa piedrecita, usted tendría que, todo el Apocalipsis es el libro que más habla del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote llevaba 2 piedras aquí en las hombreras, 2 piedras donde estaban escritos los nombres de los hijos de Israel, de las tribus. Y Dios dice que le va a dar a usted una piedra con un nombre nuevo. 2 cosas. Nombre tiene que ver con carácter. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú te llamas aquí, te ha llamado antes Simón, ahora te vas a llamar Petros. Vas a ser una piedrita, vas a ser una piedra. Entonces vas a tener un nuevo carácter. Yo quiero decirles a ustedes, hermano, que en la medida que usted se alimente del manjar
de la palabra de Dios, usted va a tener un nuevo carácter. Usted va a tener un nuevo carácter. Usted va a descubrir quién es, ya no por lo que dice la gente, no por el espejo social de la comparación. Híjole, aquel como estaba, yo ahora necesito eso también. Ay no, ahora vamos mal nosotros aquí. Y andan viéndose en el espejo social y por eso se sienten deprimidos o alegres. Tienen una cosa que el espejo social dice que es buena, dice, ahora soy feliz. No lo tienen, ahora estoy deprimido. Todo tiene que ver con el espejo social. Pero ¿sabe qué? Si usted conoce este libro, se va a dar cuenta que su nombre no es lo que dice el mundo, su nombre es lo que dice Dios. Y va a conocer su verdadero nombre. Le voy a decir dos cosas que dice su verdadero nombre: que usted es rey y usted es sacerdote para el Señor Todopoderoso. Eso es parte de su nombre, es parte de su nombre. Usted es rey y sacerdote para el Señor Todopoderoso. Y usted dice, ¿y eso qué es? Es que la gente va a decir, ¿y cómo vas a ser rey? Vos no seas, mira lo que te han metido en la cabeza, vos que sos rey. Y usted, yo soy rey, vea lo que te han dicho, que es rey. Ay, rey, así le dijeron al Señor, vaya rey ahora, decinos profeta, ¿quién te golpeó? Y le daban en la cabeza, se reían de él, pero él seguía siendo rey y Señor. Se reían de él, pero él seguía siendo rey y Señor. ¿Sabe? Le voy a decir una cosa, y esto es importante: usted está siendo entrenado para reinar con Jesucristo por toda la eternidad. Ahora está siendo entrenado, ahora está siendo preparado. Aliméntese de lo que dice él, porque este libro es el libro que va a reinar por toda la eternidad. Es la palabra de Dios. Usted tiene que conocerlo ahora, porque ahora está siendo entrenado, está en la escuela de la vida victoriosa. Hoy ya tiene usted 40 años, 50 años, no sé cuánto tiene, yo tengo más o menos por ahí. Entonces, usted no sé cuánto tiene, usted tiene todo eso de estar en la escuela de la vida victoriosa. Ahora le pregunto, ¿usted ya aprendió qué significa eso? Conozca al Señor y conozca su nombre. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Concluimos nuestro mensaje, hermano. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos decir en esta hora? Primero, debo vencer las falsas enseñanzas que usan la palabra de Dios, pero no son palabra de Dios. ¿Y cómo lo hago? Conociendo la palabra, estudiándola. Debo vencer las falsas enseñanzas que usan la palabra de Dios, pero no son la palabra de Dios. Debo realizar mi devocional personal diario para alimentarme del maná escondido. Es Cristo el maná escondido. Amén. Lo podemos leer todos juntos. Debo realizar mi devocional personal diario para alimentarme del maná escondido, Cristo. ¿Cuántos se van a alimentar del Señor? Amén. Vaya a la Biblia, los versículos que usted lleva ahí en el bosquejo, vaya a leerlos otra vez. Digo, ¿cómo es esto? Tercero, mi identidad, todos juntos, mi identidad es resultado de lo que Dios dice, no del espejo social de la comparación. ¿Cuántos están contentos con esto? Decía, ay, vos sos de allá de San Jacinto Benigno. ¿Y qué vas a poder hacer vos? Sos de San Jacinto. San Jacinto, ese pueblito allá del Salvador. ¿Y de dónde sos vos? De Santiago de María. ¿Qué es eso vos, Santiago de María? Y además, mira cuánto medís vos. Yo mido 1.66. Ay, papito, nunca vas a hacer nada. Sos chiquitito. Y no podés hacer nada. ¿Por qué? Porque todo lo vemos a nivel social. Si la gente importante salta, la gente importante viene de las grandes ciudades, la gente, no, pero vos, ¿de dónde? Hermano, nuestra vida y nuestra, como dice aquí, nuestra identidad no es el resultado de lo que el espejo social nos dice, sino de lo que dice Dios. Y por último, leamos esto todos juntos. Mi nuevo nombre es sacerdote rey. Me estoy preparando para reinar eternamente junto con Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Oramos al Señor. Padre, por favor, revela esta verdad a tu pueblo, a tu iglesia. Que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Si usted quiere que Dios le revele y lo ilumine esta semana para recibir de Él su identidad, hermano, para recibir de Él su alimento, levante su mano al cielo y dígale, Señor, si quiere hacerlo, levante su mano al cielo y dígale, Señor, ayúdame. Yo no lo he hecho, Señor, pero ayúdame a mí, a que diariamente yo me alimente de ti, Señor.
pídale a Dios con una mano extendida a Él, a lo alto, decirle: Señor, ayúdame, porque para mí no es ni tan importante, lo dejo tan fácil. Otras cosas son importantes para mí, pero no tú, Señor. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Pero esta semana me quiero alimentar de ti, sea en la tarde, sea en la noche, sea en la mañanita, pero me quiero alimentar de ti, Señor. Y quiero que tú me digas quién soy yo. Y aunque tenga dificultades, tenga problemas, tenga todo lo que tenga, yo sé de que tú estás conmigo y que no estoy solo. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia, Padre. Bendice toda la congregación y haz de esta congregación una congregación de gente vencedora para tu gloria. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo nuestro Rey. Amén, Señor, y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, hermanos. Que tengan una gran semana. Y acuérdense que mi esposa viene aquí